o en qué he estado intentando invertir parte de mi estresante tiempo en cuarentena. Esperen que voy a poner mi cronómetro para saber cuánto tiempo voy. Ahí está. Bueno, bárbaro. Entonces, en esta charla lo que yo quisiera contarles es sobre un trabajo que he estado haciendo estos últimos meses, que es un trabajo que ha sido recientemente aceptado para su publicación. Y es un paper que trata del triplete del calcio, ¿sí? La mayoría de los que están acá, si no todos diría yo, en algún momento me han escuchado hablar del triplete del calcio y esta técnica, que la verdad que es una técnica bastante buena, una técnica que yo sistemáticamente vengo utilizando ya hace varios años para determinar la metalicidad de cúmulos estelares, principalmente en las nubes de Magallanes y en el bulge de nuestra galaxia. Y es una técnica muy utilizada porque resultó ser sumamente eficiente y muy precisa para determinar metalicidades, inclusive más precisas que los métodos fotométricos, inclusive mucho más precisas que otras técnicas que también involucran espectroscopía. Entonces, es una técnica muy actual que es usada por mucha gente. Y para determinar la metalicidad utilizando el triplete del calcio ionizado se hacen falta calibraciones, o sea, calibraciones con la metalicidad, pero además también hay una dependencia de la calibración con la luminosidad de las estrellas o la magnitud fotométrica. Entonces, en este trabajo, que es del cual les voy a hablar, nosotros analizamos cómo es la dependencia de la calibración del triplete del calcio con la luminosidad. Como les digo, este es un trabajo que la semana pasada fue aceptado para ser publicado en Astronomy and Astrophysics. Es un trabajo que, acá les dejo el link, no sé, supongo que deben ver mi cursor, ¿no es cierto? Esta es la primera charla que doy así en modo... Sí, se ve el cursor. Bien. Es raro dar charlas de este modo. Bueno, acá les dejo el link, está en el AstroPH por si quieren, digamos, revisarlo, verlo en detalle. Bueno, este trabajo lo hice en colaboración con Bruno Díaz, que está aquí en esta foto conmigo. Él es un brasilero que está radicado en Chile hace ya varios años, actualmente pertenece a la Universidad de Tarapacá. Y bueno, venimos colaborando ya en otras cosas hace un tiempo y surgió la idea de hacer este trabajo, ya les voy a contar por qué. La verdad que es un trabajo que a mí me resultó sumamente gratificante hacer porque, bueno, Bruno ha estado varias veces en Córdoba, a lo mejor lo han visto, era un invitado del FOF también, que lamentablemente, bueno, no se hizo. Pero más allá de que es un científico excelente y es un hervidero de ideas y una locomotora en todas estas cosas, es una persona sumamente humana, es muy agradable, es muy fácil charlar con él, es muy lindo discutir de ciencia con él, entonces la verdad que este trabajo fue sumamente gratificante para mí, perdón. Así que bueno, les voy a contar un poco lo que hicimos con Bruno estos últimos meses. Para poder contarles un poquito qué fue lo que nosotros publicamos o incluimos en el paper, yo necesito primero introducirlos un poquito en lo que son las líneas del triplete del calcio y los efectos que existen sobre ellas, algunas generalidades sobre la técnica, sobre todo aquellas que tienen que ver con lo que nosotros damos, y por supuesto la motivación o lo que nos llevó a hacer este trabajo. Bueno, los anchos equivalentes de las líneas de triplete del calcio están afectadas por varias cosas, pero hay tres efectos principales o fundamentales que son los más fundamentales que tienen que ver con los anchos equivalentes de estas líneas, que son la gravedad superficial, la temperatura y la metalicidad. Yo aquí les puse a modo de ejemplo el trabajo de Zanardo del 2002, una secuencia de espectros, estos son para clase de luminosidad 5 y esta para clase de luminosidad 3, gigantes y secuencia principal. Una secuencia de espectros de distintos tipos espectrales, una secuencia en temperaturas, es decir, la temperatura disminuye hacia abajo. Estas tres líneas que se ven acá son las líneas del triplete del calcio, que como pueden ver en los espectros de las estrellas que tienen tipos espectrales alrededor de estas, son las características espectrales más predominantes del espectro, al menos en este rango de longitudes de onda. Cuando nos vamos a temperaturas más altas, es decir, estrellas más calientes, bueno, el espectro las líneas no se ven, están prácticamente dominadas por la serie de Paschen, y a medida que nos vamos a temperaturas más bajas, si bien las líneas del triplete empiezan a hacerse más notorias, todavía hay como un blend, o sea, están superpuestas a las líneas de Paschen y por lo tanto es un poco difícil medir el ancho equivalente de las líneas del triplete del calcio en esta clase de estrellas. Y cuando nos vamos a estrellas... Sí.
yo que no soy estelar, ¿estas estrellas son todas secuencia principal, todas masas más o menos parecidas al Sol? Esta secuencia principal y esta gigante. Ah, está. Gracias. Sí. Y bueno, para las estrellas más frías ya los espectros empiezan a ser afectados o prácticamente dominados por lo que son las bandas moleculares. En general esta es una técnica que es recomendable, digamos, el máximo de intensidad de las líneas se da en alrededor de estos tipos espectrales y principalmente en estrellas gigantes. O sea, es una técnica particularmente recomendada para determinar metalicidades en estrellas gigantes rojas. Acá yo les pongo también una secuencia en metalicidades, estrellas todas más o menos de la misma temperatura, pero la metalicidad sí se hacen más ricas en metales hacia abajo, y acá se hacen, el logaritmo de la gravedad disminuye hacia abajo. Un poco para que ustedes vean, digamos, cómo se afectan las líneas por estos efectos. Entonces, si uno quiere usar las líneas del triplete del calcio para que sea un indicador de la metalicidad, de alguna manera hay que sacarse de encima los efectos de la gravedad y la temperatura para que solo uno pueda tener, para que uno pueda usarlos como indicadores de metalicidad. Eso se hace de una manera muy sencilla. Este es un método propuesto por Armandrov y Da Costa. En realidad, esta propuesta es anterior a ellos, pero ellos son los que de alguna manera formalizaron toda la técnica. Y es muy simple, digamos, como la luminosidad correlaciona con el logaritmo de la gravedad y con la temperatura para las estrellas gigantes rojas, de alguna manera si uno toma la luminosidad relativa, es decir, la magnitud de la estrella que nos interesa, la diferencia entre la magnitud de la estrella que nos interesa y la magnitud del clamp o la rama horizontal, dependiendo de lo que tenga el cúmulo, esta diferencia de magnitudes remueve los efectos de la gravedad superficial y la temperatura, y además, como es una magnitud diferencial, remueve también los efectos de la distancia y el enrojecimiento interestelar. Esto, no sé si se acuerdan de astrofísica, que los diagramas se mueven hacia arriba en distancia y se mueven a los costados en enrojecimiento. Entonces, al tener diferencial, esto ser diferencial, por lo menos no estamos afectados con la distancia. Entonces, bueno, estos autores vieron que la suma de los anchos equivalentes, acá ellos suman solamente las dos líneas más intensas, en función de la diferencia de esas magnitudes, en este plano, los cúmulos siguen, estos son cúmulos globulares de nuestra galaxia, los cúmulos siguen secuencias que se pueden aproximar bastante bien con líneas rectas, y las rectas que podemos ajustar a cada uno de estos cúmulos, según ellos, tendrían una pendiente muy similar, es decir, parecería ser que la pendiente en este plano para cada cúmulo es más o menos aproximadamente la misma para todos. Basados en estas ideas es que surgen las distintas calibraciones y el método de la técnica del triplete del calcio, que yo se los voy a explicar en base a las ecuaciones que presenta este trabajo, que es el trabajo que generalmente yo sigo en la calibración que yo uso para mis trabajos. Lo voy a usar para ejemplificar la técnica. Esto que es el sigma W es la suma de los anchos equivalentes de las tres líneas del triplete del calcio, y se define, en este caso, este trabajo usa las tres líneas, otros usan otras cosas que ya voy a mencionar, y se define lo que se llama el W', que es el ancho equivalente reducido, se define de esta manera, y si ustedes comparan, este es el gráfico suma de los anchos equivalentes versus diferencia de magnitudes para el trabajo de Cole. Estos cúmulos son los cúmulos de calibración de él, son globulares y abiertos. Si ustedes comparan esta ecuación con lo que tenemos en este plano, el beta sería la pendiente que siguen todos los cúmulos, y el ancho equivalente reducido sería la ordenada al origen para cada uno de los cúmulos. Es decir, sería la suma de los anchos equivalentes a una diferencia de magnitud igual a 0. La metalicidad de los cúmulos disminuye hacia abajo, es decir, hacia abajo se hacen más pobres en metales. Entonces el ancho equivalente reducido tiene una relación directa con la metalicidad, es decir, a menor ancho equivalente reducido, menor es más metal puro es el cúmulo, y entonces es este parámetro el que se calibra con la metalicidad. Es decir, si yo logro determinar el ancho equivalente reducido para un cúmulo, o sea, para unas estrellas y por lo tanto para el cúmulo, usando esta calibración puedo sacar la metalicidad. En este caso, el valor de beta que estos autores derivan es de 0,73,
Sin embargo, es necesario que yo les aclare una cosa. Lo que hace esta calibración y lo que hacen prácticamente todas las calibraciones es los cúmulos que utilizan para calibrar hacen un ajuste lineal a la tendencia lineal que tiene cada uno de los cúmulos y sacan un valor de beta para cada cúmulo. Y luego el valor que reportan es el valor del promedio de todos esos betas individuales, ¿sí? Esto puede hacerse o se hace usualmente porque hay muchos trabajos que han dicho de que esto mismo que decía recién que les mencionaba, de que el valor de la pendiente es muy similar para todos los cúmulos. Sin embargo, Cole encuentra que en sus cúmulos hay como una dispersión en los valores de beta, o sea que los valores individuales de la pendiente para cada cúmulo van entre 0.4 y 0.9. Esto se los menciono porque después voy a volver a esto. Bueno, también hay algunos trabajos que sugieren que quizás los cúmulos no sigan estrictamente una tendencia lineal, que podrían ajustarse con una función cuadrática, pero bueno, yo no voy a entrar en detalle en eso porque nosotros no abordamos esa problemática en nuestro trabajo, pero es interesante ver lo que le pasa a los cúmulos en estos planos. Entonces, bueno, acá les muestro la calibración, cómo se comporta la metalicidad en función del ancho equivalente reducido. También, en este caso, aparenta ser lineal. Acá se ve que es lineal. Pero también hay otros autores que también sugieren que quizás no es tan lineal, que podría ser cuadrática cuando usan otro set de datos, etc. ¿Sí? Tampoco vamos a abordar la linealidad de la calibración porque no es el objetivo de nuestro paper, pero bueno, sepan que esto un poco por ahí está discutido en la literatura. Bien, acá les muestro una recopilación de los principales trabajos que hay en la literatura que derivan las calibraciones del triplete del calcio. Por el momento no presten atención a estas tres cosas, yo voy a volver a esto más adelante, digamos, pero las calibraciones tienen en cuenta muchas cosas más allá de la luminosidad. Pero por ahora quiero que presten atención a esta columna para que vean que a pesar de que hay muchas calibraciones en la literatura, la mayoría han sido hechas para el filtro B. Una cosa que me olvidé de decir, voy a volver acá, es que lo que se creía, al menos antes de que nosotros hiciéramos este trabajo, es que el ancho equivalente reducido depende de este parámetro, es decir, depende de cómo sumamos las líneas, si 2 o 3, de cómo medimos los anchos equivalentes, es decir, qué funciones y qué otras cosas usamos para medir los anchos equivalentes, y por supuesto depende del filtro, ¿está? Entonces, eso, que hay una dependencia de la calibración con el filtro que uno usa. Entonces, si uno va a la literatura, ve que hay muchos trabajos que por diferentes motivos y usando diferentes aproximaciones han realizado la calibración del triplete del calcio, pero la mayoría lo han hecho con los filtros B, salvo algunas pocas excepciones, como estos trabajos que usan el filtro K, que usa uno de los filtros de telescopio espacial, e inclusive hay un par de trabajos que usan magnitudes absolutas en lugar de la diferencia de magnitudes. La técnica en este caso es un poco diferente a la que yo les he mostrado. Entonces, claro, uno puede encontrar una gran variedad de calibraciones, pero si uno dispone de datos fotométricos en algún filtro que no son estos, no se puede usar la técnica, porque no hay una calibración que me permita derivar la metalicidad. Entonces, acá, con esto empieza a materializarse nuestra idea, o a partir de esto nosotros empezamos a conversar con Bruno, porque hace unos años comenzamos creamos un proyecto trinacional entre Chile, Brasil y Argentina. Bruno es el PI por Chile, Leandro Kerber es el PI por Brasil y yo por Argentina. Y en este proyecto lo que nos planteamos es realizar la observación espectroscópica masiva de cúmulos de la nube menor de Magallanes utilizando el instrumento GMOS de Gemini para determinar las metalicidades del triplete del calcio de todos los cúmulos catalogados de la nube menor, con el objetivo de analizar la evolución química de esta galaxia en el contexto de su historia dinámica. Es decir, nosotros queremos saber cómo se ajusta la evolución química de esta galaxia teniendo en cuenta la historia de interacciones con la nube mayor y con nuestra galaxia. No voy a hablar de esto porque ya he hablado en otras oportunidades, pero aparte no es lo central de la charla. Pero bueno, el tema es que nosotros queremos derivar con este instrumento metalicidades del triplete del calcio, pero los filtros de Gemini son estos, ¿sí?
Entonces, claro, no hay una calibración para estos filtros, entonces tenemos un montón de datos, porque ya hemos observado un montón y vamos a seguir observando, pero claro, no podemos determinar metricidades porque no tenemos una calibración adecuada, o eso pensábamos en ese momento. Entonces, la motivación original de este trabajo fue, bueno, derivemos nuestra propia calibración para estos filtros, para los filtros de Gemini. Y bueno, charla va, charla viene, dijimos, bueno, pero existen estos dos surveys, que son surveys fotométricos o relevamientos fotométricos de las nubes de Magallanes, que a su vez tienen o van a tener sus relevamientos o sus follow-up espectroscópicos, incluyendo la región del tripete del calcio. Entonces dijimos, bueno, ya que estamos en esta onda de calibrar, hacer la calibración para los filtros de Gemini, ¿por qué no hacemos también, lo extendemos a los filtros de estos dos relevamientos para que se puedan, o sea, para aportar una herramienta que permita determinar metricidad del tripete del calcio con estos datos que se van a obtener? El BMC, los filtros que tiene son estos, y Smash tiene los mismos filtros de Gemini, entonces requería muy poco esfuerzo adicional. Y dijimos, bueno, vamos, metamos estos filtros también. Pero bueno, nos embalamos y dijimos, pero bueno, está este relevamiento fotométrico de las nubes de Magallanes, el MCPS, que incluye todos estos filtros. Hay calibraciones en el B, pero no hay calibraciones en los otros filtros. Y bueno, ya que estamos, también calibremos en esos filtros. Bueno, listo, calibremos en estos filtros. Y bueno, ya que estamos, calibremos también en el filtro G de Gaia. O sea, nos embalamos a lo loco y dijimos, bueno, vamos a hacer esa idea original de que era calibrar solo para el filtro de Gemini, y terminó siendo, bueno, hagamos una calibración multibanda y calibremos para una gran variedad de filtros, cosa de que aportemos una herramienta que sea interesante para muchos estudios. Y bueno, ¿qué es esto? Más o menos lo que les resumo. Nos planteamos hacer calibraciones en todos estos filtros. Acá tienen las curvas de transmisión de cada uno de los relevamientos. Que al final y al cabo, muy linda esta idea original, pero terminamos haciendo otra cosa. O sea, básicamente lo que en el transcurso del desarrollo del trabajo empezamos a descubrir, a encontrar cosas interesantes, y finalmente lo que aportamos es, ya les voy adelantando al final, a lo que llegamos en que en realidad la calibración no depende del filtro, y aportamos una herramienta o digamos, una expresión teórica para poder usar la calibración, cualquier calibración del tripete de calcio usando cualquier filtro, ¿sí? Estos grandes rasgos ya les adelanté al final, pero al final queríamos hacer una calibración en cada filtro, y después encontramos una cosa mucho más interesante, que es que la calibración no depende del filtro. Pero bueno, eso lo supimos mientras hacíamos el trabajo. Entonces, bueno, ¿qué datos utilizamos para hacer este trabajo? Bueno, por un lado utilizamos isócronas teóricas de Padova-Trieste, que son las que se conocen como Parsec. Utilizamos este set de isócronas en estos rangos de edades y metalicidades porque estas isócronas poseen modelos teóricos en todos los filtros que a nosotros nos interesaba, queríamos investigar. Además, utilizamos fotometrías de los relevamientos, de todos estos relevamientos, SMASH, BMC, MCPS, Gaia, y usamos también datos en el filtro B que yo disponía, que fueron obtenidos con el instrumento FORCE-2 de VLT. Y también usamos anchos equivalentes y metalicidades publicadas de estrellas gigantes rojas de cúmulos de la nube menor de Magallanes, que las sacamos de dos trabajos previos míos, uno del 2009 y el 2015. Entonces, bueno, esto quiero simplemente remarcar que el paper, este trabajo que acabamos de publicar, está basado íntegramente en datos disponibles, o sea, en datos publicados y cosas disponibles, y no utilizamos nada nuevo. O sea, básicamente hicimos un buen uso de los datos que ya existen, ¿sí? Que es una manera de trabajar que está buena y que deberíamos inculcarla, porque hay un montón de información dando vuelta por todos lados. Bueno, entonces, ¿qué hicimos con las isócronas? ¿Qué fue lo primero que hicimos? ¿Cómo voy de tiempo? Muy bien, ¿no? Sí. Sí, te quedan más de media hora. Bien. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue, para todos los filtros, o sea, tomamos las isócronas en diferentes filtros. Acá yo llamo M, M pueden ser cualquiera de estos filtros. Lo primero que hicimos a partir de las isócronas es encontrar esta clase de relaciones, es decir, ver cómo se comporta la diferencia de magnitudes. Recuerden que hablo de la magnitud M en alguna parte de la rama gigante respecto de la magnitud de la rama horizontal o del clamp,
¿cómo se comporta esta diferencia respecto de la diferencia en el filtro B? ¿Por qué en el filtro B? Porque como vimos es el filtro más utilizado y de alguna manera tenemos un montón de información para cotejar lo que nosotros queríamos hacer y ver si estaba todo bien. Les recuerdo, para los que a lo mejor no saben muy bien, las isócronas son modelos teóricos que se ajustan a los diagramas observados de los cúmulos, ¿sí? O sea, las líneas estas son tres isócronas distintas que se ajustó a este cúmulo en los filtros del telescopio espacial por estos autores. Y bueno, y justamente en la isócrona, en el modelo teórico, el clamp o la magnitud del clamp se mide ahí donde termina este pedacito y después el muestreo de la rama gigante se hace sobre esta curva, ¿sí? Entonces, utilizando, como les digo, las isócronas teóricas en todos los filtros, encontramos estas relaciones para cada uno de los filtros, y si recordamos esta expresión que yo les mostré antes, cuando uno mete estas cosas para cada filtro dentro de esta expresión y hace un poquito de álgebra, lo que encuentra, esto que les estoy mostrando es muy sencillo en realidad, nosotros todavía no entendemos por qué no se le ocurrió a otro antes que a nosotros, porque es muy simple lo que proponemos. Nosotros llegamos a que se llega a que el ancho equivalente reducido, recuerden que ese es el indicador directo de metalicidad, en cualquier filtro está relacionado de esta manera con el ancho equivalente en el filtro B y con la pendiente media en el filtro B. Y con el parámetro A, que también depende del filtro, ¿no es cierto? Y por otro lado, la pendiente en cualquier filtro es simplemente la pendiente en el filtro B multiplicado por este B de acá. Acá les muestro cómo se comportan A y B en función de la longitud de onda, de estas longitudes de onda que están acá, de los filtros que nosotros estábamos usando. Estas relaciones las derivamos no solamente para cada uno de los filtros, sino que también usamos isócronas con distintas combinaciones de edades y metalicidades en estos rangos, porque queríamos ver si esto tenía alguna clase de dependencia con la edad y con la metalicidad. Entonces lo que encontramos fue esto, es decir, para cada filtro vemos que tienen varias determinaciones, cada una de estas distintas determinaciones corresponden a isócronas, a una combinación de isócronas de edad y metalicidad distinta. La línea se corresponde con el polinomio de ajuste, la zona sombreada corresponde a los 3 sigmas de error. En este caso, bueno, hay una coincidencia espectacular. En el caso de A, hay algunos puntos que se van, por ejemplo, este azul se aparta bastante, que corresponde a cuando derivamos esto utilizando una isócrona que combinaba 1,5 gigas con menos 0,6 en metalicidad, pero en general, bueno, siguen la tendencia bastante bien y al menos en este rango de edades y metalicidades parecería no haber un efecto muy marcado de la edad y la metalicidad. Aquí están las expresiones que encontramos para A y para B, dependen de la longitud de onda, y esta filmina básicamente resume lo más importante del paper. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué parecería ser que es importante? Y porque lo que está queriendo decir esto es que yo tomo cualquier longitud de onda, en un filtro cualquiera, en este rango de longitudes de onda, calculo este B, adopto un valor para el filtro B que me guste, de alguno de los muchos trabajos que hay algunos que son muy impresionantes, y calculo cuál es el valor, derivo cuál es el valor de la pendiente para el filtro que me interesa. Y además, más adelante nosotros vimos o calculamos que si adoptamos el valor de Cole, cada vez que vean C04 es Cole y colaboradores del 2004, el trabajo que les mostré al principio, si adoptamos su valor de la pendiente, el ancho equivalente reducido en todos los filtros prácticamente no varía, o sea, varía en 0,15 Armstrong por magnitudes, que es más o menos el valor del orden de los errores que están asociados al cálculo del ancho equivalente reducido. Entonces, esto está queriendo decir que, primero, yo puedo tomar cualquier set de datos fotométricos en cualquier filtro o cualquier longitud de onda y saber cuánto es el valor de beta en esa longitud de onda. Pero además, una cosa que es lo más quizás importante de todo esto, es que el ancho equivalente reducido no varía con el filtro. O sea, es un parámetro que depende casi, digo casi porque ya les voy a explicar por qué casi y no completamente,
de la metalicidad del cúmulo. Entonces yo podría tomar cualquier beta en cualquier filtro que a mí me guste, calcular con eso el ancho equivalente reducido y de alguna manera después usar la calibración que a mí se me dé la gana, ¿está? Porque no está el ancho equivalente reducido, que es el que me indica la metalicidad, no está asociado o no está relacionado o es independiente de la longitud de onda del filtro que uno haga la corrección esta que les expliqué al principio, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo casi? Porque, bueno, el ancho equivalente reducido parecería no depender de la luminosidad, pero bueno, está esto, ¿sí? O sea, esta sigma W, que es la suma de los anchos equivalentes, no siempre se arma de la misma manera. Puedo sumar 2 líneas, puedo sumar 3, y además, o sea, el ancho equivalente reducido va a depender o sea, debería tener una dependencia con el número de líneas que se suman y debería tener una dependencia con la función o el modo en que se miden las líneas. Bueno, entonces esto lo vamos a analizar hacia el final, pero en principio hasta acá, lo que nosotros proponemos desde el punto de vista teórico, esto es simplemente de jugar con las isócronas teóricas, lo que nos sale de jugar con la teoría es que el ancho equivalente reducido, que es el indicador de metalicidad, no tendría una dependencia con el filtro, entonces no hay necesidad de andar haciendo una calibración por cada filtro que a mí me interese, ¿sí? Con esto tengo todo solucionado. Pero bueno, será así, porque esto es un modelo teórico, ¿sí? Será así en la práctica, y bueno, ahí es cuando entra la parte observacional y todos los datos fotométricos que utilizamos, los relevamientos. Usamos fotometría y los datos que yo tenía publicados de los anchos equivalentes en los trabajos anteriores, para verificar si estas predicciones son ciertas o no, o si se ajustan a la realidad. Entonces lo que hicimos fue tomar en estos dos trabajos que hice con otros colaboradores, del 2009 y el 2005, tenemos un montón de estrellas gigantes rojas en 29 cúmulos de la nube menor, con los anchos equivalentes disponibles de las 3 líneas y la diferencia de magnitudes en el filtro B. Y lo primero que hicimos fue tomar esos datos y calcular para cada uno de esos cúmulos su pendiente en el filtro B correspondiente, su beta B correspondiente a cada cúmulo. Y ahí nos encontramos con que encontramos algo parecido a lo que allá había mencionado Cole en su trabajo, que el beta parece no ser tan igual en todos los cúmulos, ¿sí? O sea, que hay una dispersión en el beta, inclusive en nuestros datos hay una dispersión mayor que el que ellos encontraron. Nosotros, el objetivo de esta parte del trabajo no era analizar el beta, si el beta depende o no depende, si depende de la metalicidad o no, porque hay trabajos que dicen que también depende de la metalicidad. El objetivo de esta parte del trabajo era tratar de verificar las predicciones teóricas que estábamos queriendo dar. Y además, nosotros vamos a usar las metalicidades que yo derivé en estos trabajos para proponer una calibración. Entonces, la calibración que yo utilicé para determinar las metalicidades y que van a ser las que vamos a usar, usaron este valor de beta. Entonces, nosotros necesitamos quedarnos con una muestra que pueda ser capaz de reproducir este valor de beta, ¿sí? Porque lo que nosotros queremos es usar metalicidades que han sido calculadas con ese valor de beta. Si cambiamos el beta, cambiamos el valor de la metalicidad, entonces ya no es cierto lo que nosotros queríamos hacer. Entonces lo que hicimos es, para asegurarnos eso, para no estar metiendo algún error que tenga que ver con un beta incorrecto, descartamos de la muestra aquellos cúmulos que tuvieran un valor de su propio beta en B fuera del rango que había propuesto Cole cuando hizo su calibración. Con esa muestra, que son 13 cúmulos, con un beta en este mismo rango que Cole, encontramos, lo que es esperable, el mismo valor de beta que él, ¿tá? Entonces, bueno, con eso nos quedamos tranquilos, esto es lo que yo llamo la muestra 1, nos quedamos tranquilos de que podemos reproducir con la muestra que nosotros seleccionamos, con esos 13 cúmulos, podemos recuperar el valor de beta apropiado para las metalicidades que después vamos a usar como calibradores. Pero lo que pasó después es que cuando fuimos a los distintos relevamientos fotométricos, estos 13 cúmulos no están en todos los relevamientos. Entonces, ahí nos encontramos con que solamente 7 cúmulos aparecían en todos los relevamientos fotométricos
Y después de mucho discutir decidimos, bueno, quedarnos con esos 7 cúmulos, aunque la muestra fuera pequeña, porque de alguna manera no queríamos hacer un análisis homogéneo en todos los filtros y queríamos evitar nuevamente meter algún error sistemático que tuviera que ver con la muestra. Entonces, para evitar todo eso, nos quedamos con los 7 cúmulos, que son estos, que están acá. Pero de nuevo, si bien estadísticamente es nada, 7 cúmulos son nada, pasamos de 29 a 7, nosotros en realidad acá lo que no estamos queriendo en última instancia hacer lo que queríamos hacer al principio, que es aportar una calibración en cada filtro. Lo que queremos con esto es ver si con una muestra homogénea y adecuada podemos reproducir las predicciones teóricas que dijimos al principio. Entonces, con esta muestra más acotada, el valor que encontramos de beta es 0,71, que está en acuerdo con el valor de Cole y el valor que encontrábamos con la muestra 1. Entonces, bueno, con esto nos quedamos tranquilos que teníamos una muestra homogénea, que podíamos hacer un análisis homogéneo en todos los filtros, y que además reproducíamos el valor de beta y que las metalicidades de estos cúmulos que habían sido reproducidas, digamos, calculadas con este valor de la pendiente, estaba bien que los usáramos en nuestro análisis. Bueno, acá les muestro para estos 7 cúmulos el comportamiento de la suma de los anchos equivalentes en función de la diferencia de magnitudes. Esta es la muestra 1, es decir, los 13 cúmulos, y en el panel de arriba están solamente los 7. Nosotros acá lo que hicimos para cada cúmulo es, digamos, calculamos, ajustamos a cada cúmulo, hicimos un ajuste lineal de cada cúmulo utilizando nuestro valor de beta promedio, y con ese valor de beta para cada cúmulo calculamos el ancho equivalente reducido en el filtro B, ¿sí? Este procedimiento entonces lo repetimos ahora para todos los filtros, utilizando solamente esta muestra. Lo que hicimos fue, para cada cúmulo, en cada filtro, calculamos la magnitud del clamp. Esto lo hicimos con un programita en Python, que bueno, no voy a entrar en detalle en esto porque no tengo tiempo. Alguien si quiere después me puede preguntar, pero digamos, para cada cúmulo, para cada filtro, determinamos la magnitud del clamp, y para cada estrella dentro de cada cúmulo, en cada filtro, determinamos las diferencias de magnitudes, ¿sí? En todos los filtros. Y por supuesto volvimos a usar el ancho equivalente reducido de las 3 líneas que veníamos usando. Bueno, no se ve bien los gráficos, pero bueno, esto lo hicimos, son los 7 cúmulos en todos los filtros. Y bueno, para cada filtro calculamos el beta de cada cúmulo y luego promediamos para encontrar la pendiente media en cada uno de los filtros, que son los que yo les muestro aquí. Entonces, ¿para qué hicimos todo esto? Lo que hicimos todo esto es decir, bueno, a ver, estos valores que son observacionales, que son obtenidos a partir de datos observacionales, de las pendientes medias en cada filtro, ¿siguen o reproducen lo que habíamos encontrado al principio? Y la respuesta es sí, porque acá les muestro cómo la pendiente para cada filtro, en función de la longitud de onda efectiva de cada filtro, estos son los valores que nosotros encontramos, que están representados acá por los círculos, por los circulitos. La línea se corresponde con con el valor de B que habíamos encontrado antes, y asumimos nuestro valor de beta para el visual de 0,71, ¿sí? Entonces, vemos que lo que encontramos desde el punto de vista observacional se ajusta bastante a lo que habíamos encontrado desde el punto de vista teórico, y de una manera nosotros entonces corroboramos esto que queríamos decir, que si yo tomo una longitud de onda cualquiera, calculo este parámetro B, adopto un valor del beta en el visual y tengo el valor de la pendiente, que luego voy a usar en la calibración, en el filtro que yo quiera. Inclusive puedo hacerlo para filtros con longitudes de ondas que no sean estos, ¿sí? Esto es mucho más general esto que es teórico es mucho más general que esto que es observacional. Bueno, como les mencioné, entonces, para cada filtro, acá yo puse solamente en 2, para cada filtro
habíamos calculado la pendiente media, entonces ajustamos a cada uno de los cúmulos en cada uno de los filtros, hicimos un ajuste lineal utilizando las pendientes medias para poder saber o calcular cuánto es el ancho equivalente reducido de cada cúmulo en cada filtro, que es lo que está acá resumido. Yo odio poner tablas en las presentaciones, pero la verdad es que en estos casos no sabía cómo hacer para mostrarles. Bueno, hay formas para mostrarles, pero bueno, sentí que no podía hacerlo de otro modo. Acá yo lo que quiero que veamos es que para cada cúmulo nosotros determinamos el ancho equivalente reducido en cada filtro, y en este cuadradito, en los cuadraditos rojos, lo que está marcado es el promedio de esos anchos equivalentes reducidos. Entonces, como podemos ver, esto es el standard error of the mean, esta es la desviación estándar del promedio. Entonces, lo que vemos que para cada cúmulo prácticamente no hay variación del ancho equivalente reducido con el filtro, ¿sí? Esto lo sacamos de los datos observacionales, ¿sí? Entonces, de alguna manera verificamos que el ancho equivalente reducido no depende del filtro, ¿sí? Depende de estas cosas como yo ya les mencioné antes. Bueno, entonces, quedándonos contentos con lo que bueno, con las observaciones podíamos más o menos reproducir lo que habíamos sacado de las isócronas de una manera muy sencilla, porque, como les digo, no es un análisis demasiado complicado, pero sí interesante, o que por lo menos tiene impacto en muchos aspectos del que tienen que ver con el triplete del calcio. Entonces usamos estos valores de los anchos equivalentes reducidos medios para proponer una calibración, que ni siquiera tiene por qué ser usada. Miren lo que les digo. O sea, estas son las metalicidades que nosotros habíamos calculado, que yo calculé en mis trabajos anteriores. Estos son los anchos equivalentes reducidos medios, es decir, los que salen de promediar en los distintos filtros. Y bueno, proponemos una calibración que es esta. Es la línea azul, la línea a trazos es la calibración de Cole, que bueno, se ajusta muy bien, lo cual es esperable, ¿no? Porque las metalicidades que estamos usando son metalicidades que fueron derivadas con esa calibración. Entonces, si no encontráramos lo mismo, algún problema habría. Entonces, nosotros proponemos esto, que es bastante similar a la calibración de Cole, que permite determinar la metalicidad utilizando el ancho equivalente reducido en cualquier filtro. Ya no me interesa, ya no necesito tener, como tenía antes, o lo que se pensaba antes, que yo tenía que usar la calibración de cada trabajo adecuado con su ancho equivalente. Es decir, si yo voy a usar la calibración de un determinado autor, necesitaba utilizar el ancho equivalente reducido que me daba ese autor, con el beta que me daba ese autor, ¿sí? Entonces, con esto mostramos que uno no se puede desligar de eso, calculamos el ancho equivalente reducido como se nos dé la gana y usamos cualquier calibración. Le escribo la dirección en la que avanzo. Bueno, entonces vuelvo ahora a ¿alguna pregunta está acá? ¿Alguien me quiere preguntar algo? No sé si se entendió más o menos. Bueno, sigo entonces. Ahora vuelvo a esto. Ya sabemos que el hecho de que no tengamos calibraciones en mucha variedad de filtros no nos interesa, porque el ancho equivalente reducido no depende del filtro, pero sí depende de algunas de estas cosas, ¿sí? Fíjense que las diferentes calibraciones usan diferentes funciones gaussianas. Esta es una integración numérica, gaussiana más lorentziana, esta es Moffat, una Voigt, es decir, cada trabajo experimentado de alguna manera con el ajuste de las líneas utilizando diferentes funciones. Y estas bandpass que se llaman, ya ahora voy a mostrar un gráfico que las va a esclarecer un poquito más, son los intervalos de longitud de onda donde se define que está la línea y donde se define que está el continuo, donde voy a medir el continuo para ajustar las líneas, ¿sí? Entonces, fíjense que hay un montón de definiciones, todas muy diferentes. Y además también cada trabajo aborda la suma de los anchos equivalentes de las líneas de manera distinta. Algunos suman las 3 líneas, otros suman 2 líneas, otros, los que tienen las estrellitas, son suma pesada, es decir, les dan un peso diferente al ancho equivalente de cada una de las líneas, y eso tiene que ver un poco con la calidad de los espectros. Es decir, si yo tengo espectros con una relación señal-ruido relativamente
que no es tan buena, no voy a poder hacer un ajuste bueno de la línea menos intensa y entonces voy a estar introduciendo errores, por lo tanto no la uso, o sea, uso las dos líneas más intensas o simplemente sí la uso pero le doy un peso menor. Entonces todo eso ha sido analizado a lo largo de los años con las diferentes calibraciones que se han llevado adelante. Estos son, lo que les digo, las definiciones bueno, una cosita, nosotros entonces ahora lo que queremos es analizar la dependencia de la calibración con todo esto también, ¿sí? Y fuimos un poquito más allá de lo que es simplemente analizar la dependencia con el filtro. Bueno, a ver, ¿qué son las bandpasses? Son rangos en longitud de onda donde yo digo, bueno, mi línea llega desde ahí hasta ahí, y desde ahí hasta ahí, ¿sí? Es decir, las regiones de longitudes de onda donde caen las líneas son las bandas de las líneas, y después defino regiones fuera de la línea en el continuo donde se mide el continuo, que son las bandas del continuo, ¿sí? Este es un ejemplo de los muchos que hay, tomado de carrera y colaboradores, y estos son los valores que utilizan Almandroff y Zink, que son los que utilizan a su vez Cole de la calibración que nosotros usamos, como para que vean más o menos que son intervalos de longitud de onda. Hay muchísimas definiciones, como les mostré acá, todos estos autores han definido bandas diferentes, pero lo interesante es que carrera y colaboradores mostraron de que el ancho equivalente de la línea no depende de la definición de las bandas, ¿sí? Entonces, ya ahí nos sacamos un problema de encima. Entonces, nosotros no analizamos la dependencia del ancho equivalente reducido con las bandas, porque ya carrera demostró que no existe. Y con respecto al ajuste de la línea, por supuesto, la función tiene que ver, yo acá les muestro un ejemplo de cómo queda el ajuste de las líneas, esto es una función gaussiana y lorentziana, y esto tampoco lo analizamos en nuestro trabajo, no lo analizamos porque, digamos, si bien hay muchas posibilidades que se han investigado en la literatura para el ajuste de las líneas, hoy prácticamente está aceptada que la mejor es gaussiana y lorentziana, es decir, es la que mejor ajusta el perfil de la línea y que tiene en cuenta las contribuciones del centro de la línea y de las alas. Entonces, prácticamente ya casi que esta sería la combinación de... Hay mucho acuerdo en los que trabajan en el triplete del calcio de utilizar para ajustar la línea, una función que es la suma de una gaussiana y una lorentziana. Entonces, directamente, por el momento, obviamos analizar en eso. Pero lo que sí analizamos es la dependencia con cómo armo este índice, si sumo 2 líneas o sumo 3, o si sumo 3 pesadas, es decir, analizamos cómo varía o cómo afecta a la calibración el modo en que sumo esas líneas. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, porque, bueno, yo no sé si lo dije, pero una cosa que me parece que tengo que recalcar y que esto que nosotros decimos está buenísimo porque yo el ancho equivalente reducido lo saco con cualquier filtro y después calculo la metalicidad con la relación que yo quiera, es válido siempre que los anchos equivalentes reducidos hayan sido sumados y hayan sido, digamos, ajustados del mismo modo que lo hicimos nosotros, ¿no? Entonces, por eso estamos tratando de ver cómo hacemos para sacarnos también esa dependencia de encima. Entonces, sabemos que ya no importan las bandas, sabemos que no importa la función que ajuste, pero el número de líneas que sumo y cómo las sumo sí importa. Entonces, nosotros acá tomamos los anchos equivalentes de mis trabajos previos, los anchos equivalentes de todas las estrellas que analizamos en esos 2 trabajos, y calculamos cuánto es el ancho equivalente reducido de 3 líneas, o sea, cómo se comporta en función de la suma de los anchos, sumando los anchos equivalentes de solamente 2 líneas, y también hicimos de la suma de las 3 líneas versus la suma de las 3 líneas pesadas, dándoles el mismo peso que le dan los otros autores a las líneas, ¿sí? La dispersión que se ve tiene que ver con, básicamente viene del trabajo del 2009, porque los espectros tenían menor relación señal-ruido y eso afectó un poco la medición. Por eso hay un poquito de dispersión que se nota más en esta parte. Lo que nosotros vimos, o sea, hicimos ajustes lineales y vimos que hay una relación 1 a 1, es decir, la pendiente de estos 2 casos es 1 y que solamente hay un corrimiento
bueno, en este caso de 1.26 y en este caso 1.2. Es decir, que si yo sumo los anchos equivalentes de las líneas, si sumo 2 o si sumo 3, asignándole un peso diferente, lo único que hago es subir o bajar la relación, ¿sí? Entonces, con esto, además, con esto lo generalizamos un poco más al resultado nuestro. Es decir, no podés usar cualquier filtro y a su vez también podés sumar las líneas como se te dé la gana, porque después aplicas esto y si sumaste dos líneas, con esta relación encontrás 3 líneas y ya podés recuperar el ancho equivalente reducido anterior. Es decir, cualquiera, para cualquier lado. Esto acá es el ancho equivalente reducido, no importa la banda, no importa la función, pero en general se acepta que tiene que ser gaussiana más lorentziana, pero sí importa cómo sumas 3 líneas, si sumaste 2 líneas o sumaste 3 o si las pesaste. Entonces, esto vale si el ancho equivalente reducido se calculó mediante la suma de las 3, de los anchos equivalentes de las 3 líneas. Si yo no lo hice así, si tomé 2 líneas o 2 líneas pesadas, no importa, porque yo puedo recuperar la suma de los anchos equivalentes que tendría en el caso de que hubiera sumado las 3 líneas. Y puedo usar la calibración que mostramos recién. Entonces, los resultados son súper generales en el sentido de que nosotros lo que aportamos acá es una herramienta. Básicamente lo que estamos diciendo es, no hace falta que nadie más siga haciendo calibraciones. O sea, si yo de repente voy a hacer un estudio que involucra cualquier filtro, no necesito hacer mi calibración del triplete del calcio para mi filtro particular. O sea, puedo hacerlo, puedo determinar, puedo usar el filtro que yo quiera, aportamos una relación para poder establecer cuál es la pendiente para ese filtro y a su vez por usar después el ancho equivalente reducido mediante cualquier filtro y la calibración que yo quiera porque no hay una dependencia entre ellos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones generales? Bueno, confirmamos mediante datos observacionales las predicciones teóricas de la dependencia de beta con la longitud, o sea, beta tiene una dependencia con la longitud de onda y la podemos cuantificar. La relación teórica puede ser usada para calcular el beta, o sea, la pendiente de la calibración basado en un beta B que me guste, puede no ser el de este trabajo, puede no ser el de Cole, puede ser el de algún otro trabajo que a mí me guste. Y la predicción teórica de que el ancho equivalente reducido en cualquier filtro no depende del filtro, también lo mostramos con las observaciones. El valor promedio del ancho equivalente reducido para un filtro cualquiera, para cada cúmulo, sigue la relación de Cole y colaboradores con la metalicidad. Por lo tanto, la relación que da la calibración de Cole, que es la que nosotros venimos usando sistemáticamente, puede ser usada directamente con un ancho equivalente reducido derivado de cualquier filtro, ¿sí? Antes uno ponía suficiente esmero en verificar si quería usar la calibración de Cole, teníamos que sí o sí tener fotometría en el filtro B, ahora podemos tener fotometría en la banda que querramos y podemos seguir usando esta calibración o la calibración que nos convenga o que nos guste más, ¿sí? Porque todas las calibraciones tienen algunas cosas que gustan y otras que no tanto en la comunidad que se dedica a estas cosas. Y entonces, bueno, nuestro resultado más importante en realidad tiene que ver con que todo esto tiene implicaciones en cualquier análisis que incluya la metalicidad del triplete del calcio con datos fotométricos en una amplia variedad de filtros, ¿sí? Entonces, no importa el set fotométrico que uno disponga para trabajar con esto, nosotros aportamos una herramienta que nos permite determinar la metalicidad sin necesidad de derivar una calibración particular para cada set de filtros que nosotros tengamos o que dispongamos. Bueno, los dejo con las conclusiones y eso es todo. Bueno, gracias. ¿Dejo de presentar? ¿O no? Sí, a ver si alguien quiere hacer, bueno, quedás vos y si alguien te quiere hacer alguna pregunta.
Mientras van pensando, a mí hay una cosa que obviamente que soy totalmente ignorante en el tema, Sí, pero yo esperaba que sí hubiera una dependencia con, con la banda. sí, todos ¿Hay, esperan que haya una dependencia. ¿Y hay alguna forma que uno, más allá que vos mostraste los resultados y te creo, aparte que no tengo herramientas como para cuestionar de nada, ¿hay alguna forma de que uno intuitivamente entienda por qué? ¿Por qué ¿No hay no? dependencia con la banda? ¿Por qué no hay dependencia con la banda? Porque ahora que uno lo piensa es más intuitivo pensar que no dependa, porque el ancho equivalente reducido en realidad tiene que ver con la metalicidad del cúmulo. O sea, ¿por qué las líneas? ¿Por qué el ancho equivalente dependería del filtro con el que vos observás la estrella? A ver, yo no, sin tener idea me imagino que un filtro atenuaría o intensificaría algo. Claro, pero cuando vos tomás el espectro, no tenés en cuenta un filtro en particular. O sea, el espectro es espectroscopía, o sea, la Sí. fotometría la tomás aparte, porque justamente te querés sacar de encima algunos efectos y entonces necesitas fotometría. Pero en realidad la fotometría eh, el filtro en que vos no te está afectando el ancho equivalente de la línea, esa sería como la moraleja, Ujú. ¿sí? Sí, sí. No, la verdad O que sea, me resultó asombroso. sí, a mí también, a nosotros también. En realidad no era un resultado que nosotros esperábamos, o sea, nosotros pensábamos que íbamos a derivar una calibración para cada filtro, pero bueno, jugando un poco con las isócronas llegamos a eso. Y después tomando datos observacionales encontramos lo mismo. Eh, Hay que ver ahora qué repercusión tiene esto en la comunidad de la gente que se dedica a esto, digamos, qué recepción tiene y qué argumentos puedan surgir. Pero eso es lo que nosotros encontramos. Tienen que presentarlo en congresos ahora para hacerle propaganda. Sí, bueno, está difícil. Bueno, ahora es medio virtual, se puede, pero si no, viajar está complicado. Ah, está Cristian que quería hacer una pregunta. Cris, Sí, también mi pregunta iba en el sentido de que obviamente a mí me reconvenciste con todo tu parafernalia ahí, todos tus grafiquitos, reconvencido. ¿Qué te dijo el referee? ¿Cómo estás con eso? Mira, esa fue también una sorpresa. Yo nunca me pasó esto, que les voy a contar, esto no me pasó jamás. Nosotros mandamos el paper a la revista y a los 5 días teníamos el informe del referee, solamente con cambios menores. O sea, al referee le encantó. Sabemos que eso tiene, no sé, cada referee hace sus evaluaciones de sus maneras particulares, digamos, pero el paper en 5 días teníamos el informe con cosas menores y a la semana estaba aprobado, digamos. Eh, Eso puede ser bueno o puede ser malo. Uno puede especular de que, bueno, el referee era una persona especializada y entonces le encantó el trabajo, o puede ser que a lo mejor no era una persona muy especializada y no entendió nada. O sea, le gustó porque le pareció lindo, interesante, novedoso y no encontró nada grave, digamos. O sea, sabemos cómo es el proceso de referato y sabemos cuán dependiente es de los referees eso. El informe que recibimos fue muy positivo. Y a mí fue tan positivo que la verdad que me sorprendió. O sea, pensé que iba a tener un poquito más de resistencia y no. Fue bien recepcionado. Buenísimo. y esto que ustedes encuentran, entonces los anchos equivalentes solo dependen de la metalicidad. ¿Eso significa que las metalicidades son más confiables o no tiene nada que ver? Que ustedes determinen. No, la confianza no, porque vos te estás refiriendo a si estamos más seguros de que ahora las metalicidades son adecuadas o te estás refiriendo al Sí, error. sí, a eso. No, Bueno, no, ambas cosas. las metalicidades del cloruro del calcio siguen siendo igual de confiables. Lo que a mí me parece es que lo que este trabajo hizo fue, eh, digamos,
desmitificar de alguna manera la necesidad de tener tantas calibraciones, ¿está? O sea, no necesitas calibrar para cada trabajo que querés hacer. Tenés una forma ahora directa de encontrar todo. No afecta la confianza, o sea, la técnica, digamos, sigue siendo la misma, ¿no? O sea, no modificamos la técnica, lo que modificamos es de alguna manera la manera de obtener el ancho equivalente reducido y aseguramos algo que de lo que en realidad todo el mundo discutía era de si el ancho equivalente reducido, de qué depende. Es como que la técnica tiene un montón de variables que por ahí mucha gente las aplica sin tener mucha noción de qué es lo que afecta el ancho equivalente reducido, y creo que en ese sentido este trabajo esclarece un poco eso, ¿no? Que depende de la metalicidad del cúmulo y fuertemente, ¿no? Porque, digamos, no importa ni siquiera cómo lo midas, ¿no? O sea, al final tenés que llegar al mismo valor del ancho equivalente reducido porque es directamente la metalicidad. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? Sí, sí. Dale. Celeste, entonces, Sí. digamos, el hecho de usar un dado filtro está entrando a través de una diferencia que vos tenés de magnitudes, ¿no? Con respecto a la rama horizontal o con respecto a sí. la... O sea, que puede ser que también venga por ahí esa cierta uniformidad, porque lo que vos estás considerando no es una magnitud específica, sino una relación de magnitudes con respecto a dónde está la posición de la rama horizontal o del clamp, ¿no? Sí. Sí, el tema es, a ver si lo tengo, que en los trabajos con los trabajos, a ver si están acá. Mira, a ver si, voy a presentar un ratito, a ver si en un cacho, así te muestro lo que quiero que veas. ¿Estás viendo ahí, Lilia? Sí, sí. Bueno, fíjate estos trabajos que no utilizan una diferencia de magnitudes, utilizan magnitudes absolutas. Ah, claro. ¿Está? Y fíjate que los valores que Acá. encuentran de las pendientes en B, ¿sí? Bueno, acá hay un poquito de... por ejemplo, en este trabajo que es el de Ricardo Carreras, vos lo debes conocer al chico este, analiza utilizando magnitudes absolutas en B y en I, y fíjate que los valores que encuentra de la pendiente son más o menos consistentes con los que encontrás utilizando diferencia de luminosidad. Entonces, sí, me parece que no. No necesariamente, no. No necesariamente. Ok, interesante. Igual, muy lindo trabajo. Gracias, Lilia. Igual hay una cosa que nosotros nos dimos cuenta, es que hay muchas cosas que nosotros estamos aplicando una técnica con muchas cosas que todavía no están del todo resueltas, y que está bueno. Por ejemplo, esto que nosotros mostramos es, o a lo que llegamos nosotros, tiene que ver con que uno asume que la tendencia de los cúmulos en el plano suma de los anchos equivalentes a diferencia de magnitudes es lineal, ¿no es cierto? Pero hay mucha discusión al respecto. El beta medio, ¿realmente representa a todos los cúmulos o no representa? ¿Las calibraciones son lineales o son...? Y todo eso al final del día afecta los valores de la metalicidad, y se supone que uno quiere hacer análisis químicos teniendo en cuenta las metalicidades. Entonces, si bien, volviendo un poco a la pregunta quizás de Laura, si bien la técnica es confiable, todavía tiene muchas cosas que tienen que ser investigadas. Nosotros tenemos ideas de en un futuro ver si podemos, con mejores datos, porque los datos quizás que nosotros estamos usando de los trabajos previos míos quizás no son los mejores de todo, porque quizás haría falta tener espectroscopía de alta dispersión para tener metalicidades que no hayan sido determinadas con la misma técnica, sino que hayan sido determinadas de manera independiente. Entonces, con datos de espectroscopía de alta dispersión puede a lo mejor analizar qué pasa con la variación de
de la pendiente cúmulo a cúmulo, si depende de la metalicidad o no depende de la metalicidad, si los cúmulos siguen tendencias lineales o no. O sea, hay todavía dentro de lo que es la técnica cosas que pulir, a pesar de que es una técnica que se viene usando hace, no sé, 30 años, 40 años. 30. Perfecto, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? A ver en el chat, nadie escribió. Bueno, si no hay más preguntas, deberíamos desconectar los micrófonos, agradecer a Celeste y aplaudir. Ah. Qué raro dar charlas así. Sí, es muy feo dar una charla virtual, debo decirlo. Sin verle la cara a la gente. Pero estuvo muy, muy bueno. Bueno, para la grabación ahora. Bueno.